El problema no es la inmigración, es la educación. Ser distinto no es ser inferior. Migrantes, un programa con el corazón en las manos y los brazos abiertos. Estamos de vuelta. Ustedes escucharon el trabajo que se está llevando a cabo en Perú por la migración venezolana. Decía el ingeniero Pedro Vélez que 1.500.000 personas venezolanas han llegado en la región y la mayoría de ellos con mucha necesidad de ayuda, y que hay algunos programas, entre ellos el de la Iglesia Luterana del Perú, que se han especializado en la atención básica, la atención directa, pero que ahora mismo están haciendo una metamorfosis para cubrir un mayor radio de atención con la migración venezolana. Le hemos prometido historias en positivo. Esta vez me dijo el operador que siempre está atento, que se mantiene atento a todos nuestros entrevistados. Me dijo que el programa de la semana pasada estuvo muy denso porque la información era muy dolorosa, era un tanto cruda. Ustedes saben que hablamos de todas estas necesidades que están en la región, pero hoy queremos hablar de experiencias positivas, y hablando de experiencias positivas hemos traído un compañero migrante que es doble migrante, ¿sí? Ha migrado 2 veces. Y esto es un tema muy importante porque uno habla de la migración, del dolor de la migración, del desarraigo, de los duelos, desde un lugar hasta otro lugar. Pero en estas procesiones, en estos migrantes, en estas personas que vemos allí, hay personas que han hecho 2 o 3 viajes, que han tenido que mudarse de lugar varias veces. ¿Cómo es la historia de estas personas? Pero también lo han hecho, y lo han hecho ya de manera exitosa. ¿Hay un secreto para migrar con éxitos? ¿Siempre es la misma historia de dolor, o hay personas que tienen un poco de suerte? ¿Cómo es? Esas preguntas las vamos a concluir después de escuchar a nuestro compañero Marcos López. Marcos López es un migrante venezolano cubano que ha llegado a la República de Argentina hace algunos años y se ha radicado en la ciudad de Oberá, acá en Misiones. Y es una persona que le ha ido bien, gracias a Dios, y que tiene una historia entre dolor y alegría que contar. Nos gusta mucho escuchar a Marcos porque es una historia en positivo. Marcos, muy buenas tardes, te damos la bienvenida. Buenas tardes, León, ¿cómo estás? Muchas gracias. Buenas tardes, Marcos. Estamos bien, gracias a Dios. Gracias por acompañarnos en este programa. Marcos, contanos, ¿cómo es esta historia? Primero saliste de Cuba a Venezuela, luego después de Venezuela a Argentina, y si tienes que volver a seguir, lo harías con el mismo espíritu, la misma fortaleza que se te percibe. ¿Cómo es tu historia, Marcos? Sí, bueno, te comento un poquito de dónde nace, ¿no? Nosotros salimos en el año 97, León. Yo soy cubano de nacimiento, como te conté, yo viví en Cuba 13 años. A los 13 años me tocó irme a Venezuela con mis padres porque mi papá había salido un par de años antes a trabajar, ¿no? Obviamente le gustó, vio cosas totalmente distintas a lo que ya veníamos acostumbrados, con lo que nos criamos, con lo que nos formamos, y obviamente buscando mejoras para la familia. Entonces decide quedarse y nosotros mudarnos a Venezuela. En el año 97 nos mudamos, la verdad, obviamente un choque de culturas, porque siempre es así, choque de culturas, cosas completamente nuevas, distintas. Ahí estuvimos 20 años, hicimos una vida completa, de hecho mi familia, mi esposa, mis hijos son venezolanos, y después, bueno, ya conocemos toda la situación, todo lo que estuvimos viviendo, y nos toca nuevamente volver a tomar ese tipo de decisión que son decisiones completamente difíciles, ¿no? Pero bueno, los cambios generacionales de ustedes se hacen con migración. Sí, la verdad que sí. Entonces, bueno, en el año 2017, en diciembre, decido yo venirme con mis hermanos, y bueno, ya tenemos un poco más de 3 años. Después vino mi familia, nosotros vinimos de mi familia 15 personas, mis padres, mis hermanos, mis hijos, mis sobrinos, sí. Y la verdad, bueno, por suerte todo bien hasta los momentos. Marcos, cuando sales de Cuba, ustedes salen, digamos, sin barreras que le impidiesen la salida, sin problemas, o tuvieron que sortear ciertas dificultades de orden legal. No, en realidad nosotros cuando salimos de Cuba salimos de manera legal, sí. Mis viejos
como yo te había comentado, mis viejos, por ejemplo, son médicos, mi papá ya estaba trabajando. Lo único que se complicó de la salida fue que le dieran el permiso en el Ministerio de Salud a mi mamá, que era la que quedaba en Cuba. Pero nosotros cuando salimos de Cuba salimos con todos los papeles para quedarnos ya a vivir fuera del país. Bien. O sea, salimos de manera legal, en avión, todo, con todos los recaudos necesarios, ¿no? Todos los recaudos migratorios para poder salir. Sin problemas con las autoridades cubanas. Sin problema con las autoridades. De hecho, después nosotros regresamos varias oportunidades de visita, a visitar nuestra familia, sí, porque en Cuba quedó el resto de nuestra familia, tíos, primos, abuelos, quedó en Cuba, de parte y parte, tanto del lado de mi mamá como del lado de mi papá. Claro. ¿Tú te consideras cubano-venezolano, cubano-venezolano-argentino, argentino-venezolano-cubano, el tercer ente que no eres ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario, o un poco de todo? ¿Cómo es Marcos ahora? En realidad yo me considero un poquito de todo, León. Por supuesto, más venezolano realmente, porque yo todo lo que fue mi adolescencia y toda mi vida adulta la hice en Venezuela. De hecho, mi cultura, yo como tal, tengo un poco más de cultura venezolana que incluso cubano, ¿no? Sí. Porque mi esposa es venezolana, mis hijos son venezolanos. Tu formación. Todo lo que fue ya mi vida adulta, sí, la hice en Venezuela y obviamente me siento más venezolano que otra cosa, es la verdad. Bueno, a ver, y cuando sales de Venezuela, hay un tema muy importante porque tus padres salen de Cuba, si bien en Cuba las situaciones eran diferentes, y cuando en Venezuela se comienzan a complicar, tuvieron la habilidad suficiente para verlo venir e irse sin que les causara tantos traumas, digo yo. No sé si tu historia, la salida de Venezuela, tuvo algunos traumas, pero el hecho es que ahora están acá, lo están intentando de nuevo. Tú estás como una persona muy productiva, con muchas responsabilidades acá en la región. Eres una historia digna de contar porque es una historia ejemplar. Pero ¿cómo es tu historia de salida de Venezuela a Argentina? Sí, en realidad nosotros al momento de tomar la decisión de salir de Venezuela, fue una decisión que estuvimos más de un año entre que sí vamos y no vamos. Obviamente uno siempre siente que donde está bien o donde es tu casa, donde es tu hogar, donde tienes tus raíces, para tomar la decisión de decir me voy, y es porque ya fue al final donde ya sientes que ya no hay una luz al final del túnel, ¿no? En realidad hoy siento que me demoré muchísimo, me parece, porque mi mamá, a raíz de sus experiencias, mi mamá y mi papá siempre cuando vieron que la cosa venía por el camino que al final está, por el camino que hoy está, siempre me dijeron, recoge tus cosas, arregla tus papeles, anda, sal, prueba otras cosas por tus hijos, y bueno, esperando, con fe como todos, ¿no? Sí, claro. La verdad que cuando salimos no fue algo tan traumático, León. Honestamente fue tomar la decisión, y la parte más traumática, por supuesto, es el salir y dejar a tu familia. Esa es la parte más difícil. Yo creo que todo lo que nos tocó, seguramente van a coincidir conmigo, que la parte más difícil incluso no es a veces ni siquiera deshacerte de tus cosas, sino la familia, los que quedan. De ahí la parte más difícil. Claro. O sea, esos primeros 3 meses donde estaba sin mis hijos, sin mis viejos, sin mi esposa, la verdad que fueron meses muy, muy complicados. Sí. Es la parte más traumática de todo el proceso migratorio, me parece. Luego que te viniste, tu familia son médicos, tu esposa, tus padres. La migración para ellos es una historia importante, pero que tú la vives en tu piel también porque son tus afectos. Pero tú no estudiaste medicina, no sé si decir a estas alturas por suerte o no, hiciste una carrera en otras partes, pero que te dio una oportunidad importante acá. ¿Qué hacen tus familiares que son médicos? Sí, mis viejos ahora están en tema arreglando sus papeles, no han podido todavía por tema pandemia, se complicó y tienen unos papeles que tuvieron que legalizar para poder estar completamente legales acá en la zona. Y bueno, están en lo que es trámite de reválida de papeles. Claro, ¿cuántos años de experiencia tiene? Sí, perdón, contame de tu esposa. ¿De tu esposa me estabas diciendo? Sí, mi esposa, el caso es distinto porque ella es venezolana y obviamente entre Argentina y Venezuela existen una serie de convenios que no existen con Cuba, y mis viejos son médicos cubanos.
O sea, Claro. obviamente también tenían sus títulos venezolanos, pero al momento de entrar acá los validan más como la formación inicial. Claro, Y claro. bueno, El tema pregrado. pandemia, tenemos más de un año esperando el papel que le faltaba a mi mamá, Ajá. que ya debe estar por llegar, Dios mediante. Llega desde Pero Cuba. bueno, por un tema de DHL, todo el tema sí, se tuvo que mandar a hacer a Cuba, se sacaron y próximamente en teoría debería estar en la zona ya para ellos poder seguir con su trámite de reválida de sus títulos. ¿Cuántos años de experiencia tienen tus padres en la medicina, Marcos? Mira, mi papá es anestesista, mi mamá también. Mi papá tiene de anestesista alrededor de 36 años y de médico un poco más. Y mi mamá tiene de anestesista unos 36, 35 años también. O sea, de médico estamos hablando casi de 40 años. Y de anestesista, como tal, ya de especialista, tienen más de 35 años ambos. Mira, y esperan por supuesto su oportunidad para entrar al mercado laboral y para ser productivos en la República de Argentina también. Sí, obviamente yo creo que mi mamá y papá trabajaron toda la vida, o sea, para ellos no es una opción estar acá y no poder ejercer la profesión que ellos estudiaron, la que aman y la que siempre desarrollaron, ¿no? Por Claro. eso obviamente estamos esperando sus papeles para que ellos puedan solucionar su tema a nivel de sus papeles. Sí, supongo que este es un tema muy, muy estresante en la vida de la familia. Sí, la verdad sí, sobre todo cuando consigues personas como mi mamá y mi papá León que trabajaron la vida entera, ¿ves? Claro. Que no Que es no para ellos trabajar una no es una opción no opción. trabajar. Exacto. No es una opción eso no es una opción. Correcto. Marcos, ¿qué has aprendido como migrante? Mira, yo creo que como migrante lo primero que yo resaltaría, sí, León, es que dentro de todas las cosas siempre hay cosas positivas. O sea, obviamente el dolor está, el desarraigo, tú decías temprano, está, el sentimiento de dejar tus cosas, tu tierra, tu familia está, pero después te das cuenta que más allá de todo eso también hay un horizonte nuevo, personas nuevas, experiencias nuevas, y bueno, siempre todo aunque uno al principio cree que es malo, siempre trae aprendizaje. Claro. Así que yo creo que siempre todas las experiencias traen algo positivo al final. Sí, por es supuesto. Lo que yo resaltaría. Sí, en un escenario hipotético, el mundo mejora. Mejora Venezuela, mejora Cuba, mejora Argentina. ¿A dónde irías? Realmente eso es una pregunta que nosotros obviamente nos hacemos, León, nos hacemos la familia como tal. Yo hoy en este momento te diría que aunque mejore Cuba y aunque mejore Venezuela, yo me quedaría en Argentina, donde estamos. Qué bueno, te sientes agradecido con esta patria que te abrazó y te dio la bienvenida y además te está dando una oportunidad. Sí, la verdad nosotros, o sea, yo no tengo nada que resaltar alguna cosa negativa de la Argentina, la verdad, hasta ahora nosotros, honestamente, lo que vinimos a buscar, lo hemos conseguido, que fue, bueno, tranquilidad, por una parte, y seguridad, eso es lo que tenemos y es lo que vinimos a buscar, porque yo creo que, como lo hemos conversado en varias oportunidades, decir que salimos de Venezuela a buscar cosas lindas, cosas grandes, yo creo que eso no es lo que uno cuando sale del país donde está, donde en teoría estabas bien o más o menos, sale a buscar, uno sale a buscar cosas nuevas, sobre todo tranquilidad para la familia y un futuro para mis hijos, ¿no? O sea, querían vivir tranquilos, vivir en paz, y lo demás lo da la fuerza de trabajo que lo trae normalmente uno y con ese espíritu que vos tenés. Yo te conozco y sé que eres una persona que te refieres a Argentina desde el agradecimiento, que abrazaste también a esta patria que te dio la bienvenida y que te dio una oportunidad. Marcos, ¿qué mensaje les mandas a los migrantes que vienen, que están acá con vocación de erradicación, que atraviesan las dificultades propias? ¿Qué mensaje les das a ellos? Mira, yo desde mi parte, ¿no? Lo primero que considero es que uno, como migrante, ya me pasó aquí, lo hemos puesto en práctica, toda mi familia, así como lo hicimos en Venezuela. Uno, que tenemos que entender que venimos de otra parte y tenemos que respetar las culturas ajenas, ¿sí? Eso es una parte para mí súper importante porque, por ejemplo, nosotros en Venezuela no podíamos llegar a imponer, no, todo lo contrario, es adaptarnos, aprender a respetar, aprender
a sobrellevar las cosas y entender y formar parte, o sea, integrarte, esa es la palabra, integrarte y tratar de formar parte de la sociedad. Yo creo que eso por un lado, y por otro lado, León, que bueno, que hay que tener fe, hay que ser responsable y quizá entender que nuestro hoy no necesariamente va a ser nuestro mañana, o sea, nuestra situación actual a veces no es la mejor, pero bueno, no significa que eso nos define que mañana va a ser la misma situación. No necesariamente es así, y eso hay que tenerlo bien presente y tener mucha fe en ese sentido. Excelente. Marcos, te agradecemos muchísimo el tiempo que te tomaste y el habernos contado tu historia, que siempre uno le resulta un poco incómodo tener que hurgar sobre sus pasos para relatarle a los demás, pero nos gusta mostrar tu historia como una historia positiva, con este espíritu que ustedes tienen de estar siempre de pie, siempre en la lucha, de tener esperanzas, de no decaerse, aunque sean grandes las dificultades. Te agradecemos mucho la oportunidad que nos diste de escucharte y de conocer tu historia, Marcos. Bueno, León, gracias a ti y saludos, hermano. Un abrazo. Un abrazo para ti y tu familia, Marcos. Que sigas muy bien. Gracias, León. Saludos. Saludos. Eras Marcos López. Marcos López es un migrante cubano-venezolano. Él dice que se siente más venezolano, así que podría ser venezolano-cubano, pero las necesidades que uno vive le hacen atravesar un proceso de maduración. Este proceso de maduración se hace con dolor y es muy difícil no operacionalizarlo y es muy difícil no aprender de él. A estas alturas del partido, quienes hemos migrado no reconocemos las banderas como una opción de la humanidad, porque decir es cubano o es venezolano o es mexicano o es argentino, de alguna manera es ponernos en algún lugar y no en el encuentro. Queremos hablar de todos nosotros, de todas las personas, sin diferencias. Nos vamos a una pausa y volvemos enseguida. Al que ves que es diferente, al que piensa algo distinto, Revolución cero, al que juzgas duramente y no se lo dices de frente, no mereces ser tu amigo. Arrastramandelante. Hoy culpaste a tu pie izquierdo y mañana es el estrés mayor. Tal vez ese que hoy atacas puede ser tu gran amigo y en tu guerra no lo ves. Intenta tratar a los demás como lo harías contigo, con solo otra sonrisa todo es más bonito. Olvídate el rencor que te hizo andar perdido. Intenta tratar a los demás como lo harías contigo, no culpes a los otros porque sean distintos. Cuidado contigo, te digo amigo. ¿Cómo lo tienen? Lucha por nosotros, lucha por ti, por tu familia. Él en este momento está entubado. El mundo vea lo que está sucediendo. Nosotros nos masacran y nos matan como perros. No está siendo razonable. No sé lo que te ha ocurrido. Vas jugando al tiro al blanco con el que se te atraviese sin haberle conocido. Te lo digo por voz propia. He pasado por lo mismo que tú. Porque mientras no critico, juzgo menos y respeto, el camino se ilumina de luz. Intenta tratar a los demás como lo harías contigo, con solo otra sonrisa todo es más bonito. Olvídate el rencor que te hizo andar perdido.
diferencia de colores, respetemos. No hay abismos con amor, somos lo mismo. Sakata balande, sakata badang dong dong.